paz del Señor. Lo invito a abrir su Biblia en Mateo, en el libro de San Mateo, versículo 8, capítulo 14. Amén. Mateo 8, versículo 14, lleva por título: Jesús sana a la suegra de Pedro. Amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó la mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. El Señor me hablaba del servicio. La hermana decía hoy de qué estamos llenos. Yo creo que cuando nosotros estamos llenos del Señor, ponemos nuestra vida al servicio de Él, por gratitud, por amor a Él, por lo que Él hizo. Dice acá su palabra que esta mujer estaba postrada, estaba enferma, estaba en cama, con fiebre. Y inmediatamente cuando Jesús toma su mano, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Acá no especifica la Biblia de qué manera le servía, pero a mí se me viene a mente que esta mujer se levantó y le preparó comida, le sirvió un vaso con agua, le sirvió de lo que ella sabía hacer, y de eso me hablaba el Señor. Me bendecía mucho en estos días. ¿Sabe? El domingo tuvimos una reunión con unos hermanos en Granbur y nuestro líder de alabanza nos acompañó. Por favor, tomen asiento. Y cuando veníamos de regreso a casa, mi esposo le volvió a agradecer, le decía gracias Joel, gracias hijo por acompañarnos. Y hay algo que quedó en mi mente que él dijo que me suena, y de eso el Señor me hablaba. Él le dijo: no, de nada tío, yo nací para servir. Y eso fue, en ese momento lo escuché, pero al otro día y todos estos días me venía sonando: nací para servir. Qué convicción, qué seguridad, porque lo soltó así: yo nací para servir. Y tiene 19 años. ¿Quién tiene esa convicción de decir yo nací para servir? Y de eso me hablaba el Señor, de nuestro servicio hacia Él, de qué manera nosotros le servimos, cómo le podemos servir. Si bien Joel, él sabe guitarra, sirve con la guitarra, con su voz, y he escuchado que muchos dicen: wow, cuando Joel canta hay algo en su voz, hay algo en su voz diferente, él porta algo en su voz. Y el Señor me hablaba de eso, también me decía: porque Él no lo hace para las personas, Él lo hace para el Padre, para aquel que vive y reina. Y eso es lo que Él tiene de diferente, que lo hace para el Padre, no para las personas. Y ahí es donde la gracia del Señor está sobre Él. Y también dice que en Marcos 10:45 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Creo que nosotros ya fuimos rescatados. Dios nos sacó del lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, sea cual sea, enfermedad, adicción, lo que sea. Dios nos sacó de ahí. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y yo en qué te estoy sirviendo? ¿Con qué te estoy sirviendo? Porque muchos pueden decir: sí, pero yo no estoy preparada para el púlpito. No te estoy hablando del púlpito. Sí, Él está acá en el púlpito, pero hay muchas maneras de servir a Dios. Amén. No solamente acá, sino con tu vida o con lo que vos sabés hacer. Esta mujer, la suegra de Pedro, ella le servía, y yo creo que le servía con lo que ella sabía hacer. Generalmente las suegras cocinan rico. Yo creo que ella le preparó una comida al Señor. No sé, le sirvió un vaso de agua. Dice que después trajeron a muchos enfermos y que ella estaba atenta a lo que el Señor podía necesitar en ese momento, cómo le podía servir, acercarle, no sé, un vaso de agua o para que él esté cómodo. Entonces, cómo nosotros le estamos sirviendo al Señor. Y también el Señor me hacía hincapié, ¿no?, de que el Señor nos dio algo muy valioso a todos nosotros. Y yo creo que todos lo sabemos, que como dice, nuestro primer ministerio, nuestra familia.
mamá, papá, nuestros hijos no son nuestros, son del Señor, y una manera de servirle a Él son cuidar de ellos, guiarlos por el camino del Señor. Pues dice su palabra que instruye al niño para que cuando sea grande no se aparte. Y me bendecía mucho eso, porque una vez me soltaron de que lo que yo no pueda hacer, mis hijos lo van a hacer, porque ellos tienen desde chiquito al Señor. Amén. Y ahí en tu trabajo, como estás, en tu servicio, haz de cuenta que no le estás trabajando para el patrón o para el dueño. Imagínate que le estás trabajando para Dios. Hacelo con excelencia, que aquellos que no conocen del Señor puedan ver reflejado a Dios. Decir, wow, cómo cambió aquel que trabajaba sin ganas, hoy qué ganas tiene de servir, y lo hace con excelencia. Eso también es una manera de servir a Dios, porque hacemos conocer al Señor, reflejamos al Señor. Iglesia, que hoy te quede esto y que lo lleves en tu corazón. ¿Cuál es tu servicio? ¿De qué manera servís al Señor? Porque no es solamente acá en el púlpito, afuera también hay muchas formas y maneras de servir a Dios. Con lo que vos sabés, con aquello que, ya sea dones o talentos que sabés hacer, que tenés, es una manera de servir a Dios. Amén. Que te sea de bendición, iglesia, y que hoy podamos llevar esta palabra de cómo servir al Señor.